Guíanos en nuestras casas, protégenos. Y gracias, Señor, por el cuidado que tú has tenido con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Buenos días. Feliz sábado para todos. En esta mañana, antes de leer el texto bíblico, yo quiero contarte una historia para que luego entremos a la Biblia y podamos sacar un mensaje de lo que vamos a estudiar hoy. Yo he titulado el mensaje de hoy, ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Y ustedes dirán, pastor, pero ya conozco a Dios. Tranquilo, en esta mañana te darás cuenta si en verdad conoce a Dios. La historia que te voy a contar ocurrió en mi país cuando el año aún empezaba, 2020. Una niñita de 4 años. 4 años su madre la envió a la bodega. Su madre la envió a la tienda. Su madre la envió a comprar algo. Pero lo triste de esta historia es que la niña de 4 años, en nuestro país se acostumbran a ir los niños a caminar por las calles, pero la hora en que la madre la envió no era prudente. Eran las 10 de la noche. A las 10 de la noche, esta madre envía a su niña a comprar sola. La historia es triste, porque esta niña de 4 años no regresó a casa. No regresó a casa, porque alguien usado por el mal la secuestró, se la llevó y le quitó la vida después de violarla. 3 días después, el cadáver de la niña apareció. Y fue allí cuando pude agarrar los detalles que te quiero contar en esta historia. La historia es triste, pero más triste es lo que te voy a contar. Cuando ustedes escuchan que la madre envió a una niña de 4 años a las 10 de la noche a comprar sola por la calle, ustedes dicen, ¿y qué madre es esta? Eso mismo me pregunté yo cuando escuché la historia. ¿Qué madre puede perder quizá el amor por una hija? Porque si tú amas a tu hijo, tú lo envías con mucho cuidado, o tú no vas, tú no dejas que él vaya solo, tú vas y haces lo que tiene que hacer y lo dejas tranquilo en la casa. Esta madre, la edad de ella yo te quiero contar, tiene 23 años de edad. 23 años de edad. Pero no solo que tiene 23, esa es su niña más pequeña. Tiene 2 niñas más, la mayor de ella. Y cuando yo empecé a sacar cálculos, porque me gusta hacer los cálculos, me di cuenta de algo. Que si la madre tiene 23 años y su hija mayor tiene 9, entonces yo dije, ¿a qué edad esta madre tuvo su primera hija? Resté la edad de la madre, le resté la edad de la hija a la madre, ¿y saben a qué edad? Si ustedes ven que tiene 23 años y le quita 9, hermano, a los 14 años ya ella era madre. Lo que significa que probablemente esta madre se embarazó cuando tenía 13 años y entonces llegan más preguntas a mí. ¿Cómo una niña de 13, 12 años, 13 años ya anda por la calle dejándose tocar y dando su cuerpo a los hombres? Esto me preocupó más, porque ahora entiendo un poco más el descuido de la madre, la falta de cuidado de la madre, porque envió a su hija de 9 años, de 4 años a la tienda, sola a las 10 de la noche. Si fue que ella lo más probable se crió así, sin ninguna madre que la cuidara y la protegiera, y ya a los 23 años tenía 3 hijas. Y ya a los 14 años ya había tenido su primera hija. Pero ahora viene otro detalle más de la historia que yo quiero que tú entiendas para entender el mensaje de hoy. Esta madre, cuando se embarazó a los 13 años, quien la embarazó fue un hombre de 52 años. La situación se está poniendo peor, porque ahora la persona que embarazó a esta niña era alguien o es alguien que tenía 52 años de edad. Lo que me lleva a mí a entender ahora que esta madre o esta niña fue abusada por un hombre de 52 años. Así que la niña que murió estaba creciendo en un lugar donde el amor, donde el desorden reinaba. No había amor. Pero la historia continúa. La historia continúa porque el niño o el adolescente que violó a la niña y le quitó la vida tenía 16 años o tiene 16 años. Yo me pregunto también,
Como un jovencito ya de 16 años es un asesino, es un violador. Y según las investigaciones, el mismo jovencito estaba siendo acusado por 2 violaciones más. Así que este muchacho no era mentira que lo estaban acusando, es que era un violador. Ahora se demostró que las 2 acusaciones que tenía eran reales. Entonces, en esta hermosa mañana, me llama la atención algo. Me llama la atención que este jovencito que está creciendo en el mismo barrio, este jovencito que está creciendo en el mismo lugar, donde esta niña fue criada mal, donde esta madre fue criada mal, que fue abusada desde los 13 años, donde un hombre de 52 años abusa de una niña de 13, donde este muchacho de 16 anda mal. Allí yo saco la conclusión de que hace falta algo en este barrio. En este barrio está pasando algo que a mí me preocupa. El mal está reinando por doquier en este lugar. El mal es que reina en este lugar. ¿Por qué? Porque hace falta amor. Sí. ¿Qué tiene que ver el amor con conocer a Dios? Presta atención ahora a lo que vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice lo siguiente: amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Voy a repetir, escuchen bien. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. En el barrio donde la niña muere, donde aquel jovencito viola, donde una madre es violada también desde los 12, 13 años, donde un hombre de 52 le destruyó la vida a una jovencita, está pasando algo y es lo que me acaba de decir la Biblia. Amados, amémonos unos a otros. Yo te estoy diciendo que en este lugar no conocen a Dios, porque dice aquí que el mensaje de la palabra de Dios es: amados, amémonos unos a otros. ¿Qué está pasando? Dice más la Biblia: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Te quiero decir en esta hermosa mañana que la persona que practica el amor, que conoce el amor, es de Dios. Conoce a Dios. ¿Por qué? Porque si en este barrio que yo estoy tomando de ejemplo, con una historia que pasó de verdad, donde murió una niña, te estoy diciendo que en aquel lugar está pasando algo, y es que hace falta Dios. Porque no hay amor. Porque si hubiese amor, la gente conociera a Dios. Porque Dios es amor. Si en este barrio conocieran a Dios, hermanos, el niño, aquel jovencito, si conociera a Dios, ¿saben cómo hubiese sido la historia? No de muerte. Hubiese sido una historia de alegría. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Porque el jovencito hubiese agarrado a la niña de la mano cuando la vio sola. Porque él tiene a Dios y le hubiese dicho, niña, ¿qué haces solas? ¿Qué haces sola en la calle? ¿Por qué andas sola? Ven, ¿qué vas a comprar? Vamos a la tienda. La ayuda, la cuida, la protege, la lleva a casa de vuelta y le dice a la madre: aquí está su hija, la encontré sola. Pero no ocurrió así. No ocurrió así. Porque allí reina el mal. Y como el mal reina allí, entonces la gente no conoce a Dios. Viene una pregunta a mi corazón. Para salvar a este barrio, para que este barrio cambie, para que las generaciones cambien y el mal se convierta en bien, las personas necesitan a Dios. Necesitan a Dios. Porque el que no ama, dice ahora la Biblia en el versículo 8 de Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor.
Quizás tú te estás preguntando, querido amigo, quizás tú te estás preguntando, querida hermana, quizás tú te estás preguntando, querido dirigente, pastor, este sermón no es para mí. Ya yo conozco a Dios. Al final o a medida que avancemos, yo creo que ya tú te preguntarás si en verdad conoce a Dios. Tú dirás en esta mañana, el mensaje que el pastor está predicando es para los que no conocen a Dios, pero ya yo conozco a Dios. Tranquilo. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros que ya estamos en la iglesia, te voy a dar una triste noticia. Aunque tú tengas el tiempo que tengas, lo más probable es que tú no conozcas a Dios. Pastor, ¿y cómo usted va a decir eso? Si yo conozco a Dios hace tiempo, yo he sido anciano, yo he sido tesorero, yo he sido dirigente, yo he trabajado, yo conozco a Dios desde niño, yo conozco a Dios. Pues aquí la Biblia te está diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo te pregunto en esta hermosa mañana, antes de que tú contestes, si en verdad conoce a Dios, ¿amas tú de corazón? Es lo que yo quiero ahora que entendamos si en verdad nosotros amamos. No significa amar o conocer a Dios que ya yo soy miembro de la iglesia por tanto tiempo y ya yo conozco, por lo tanto yo amo. No. Quizás tú vas a la iglesia por mucho tiempo. Quizás tú estás sentado en el banco todos los sábados fijo. Quizás tú no faltas, tú no dejas de diezmar, tú no dejas de ofrendar. Pero lo más probable, querido amigo, querido hermano, que tú no conozcas a Dios. Porque si conocieses a Dios, entonces tu vida fuera una vida totalmente de amor. El amor no es aquello que tú sientes cuando ves a aquella chica o aquel chico que... No. Eso es amor pasional, amor erótico. Yo te pregunto a ti, el amor que Dios está hablando aquí es un amor que lo vamos a descubrir ahora en la Biblia. Es un amor que no se encuentra en todos los lados. Y te voy a decir claro, si conoce a Dios, entonces practica el amor. Esa es la definición de amor. El que ama, entonces conoce a Dios. El que ama, conoce a Dios. Esa es la solución del problema en esta mañana. Si tú no amas, no conoce a Dios. Pero si tú tienes amor en tu corazón y lo compartes con el mundo, conoce a Dios. Y aquí vamos a dividir la iglesia en dos lados. Habrá personas que no conocen a Dios simplemente porque no aman. Sin embargo, hay otro grupo que aman y así conocen a Dios. Desde niño, mi mamá me enseñó un cristianismo que para mí era difícil. Pues mi mamá, desde los 80 en la iglesia, yo crecí, mi mamá diciéndome, los sábados no puedes hacer esto, tú no puedes comer cerdo, tú no puedes hacer aquello, tú no puedes hacer lo otro. Y yo lo entendía, pero yo no era feliz. Porque yo creía que ser cristiano era llevar un sinnúmero de cargas, de cosas que yo no podía hacer. No significa que ahora la practico, no. Esas cargas se volvieron más ligeras, esas cargas se volvieron una felicidad en mi vida, ya no eran cargas cuando un día yo conocí a Dios. Y ustedes dirán, pastor, ¿y cómo se conoce a Dios? Ahí está la respuesta. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para que tú entiendas esto, te voy a mostrar varios ejemplos bíblicos. Rápido. Tú lo conoces, no son historias desconocidas, tú las conoces. El primer ejemplo bíblico que yo te quiero mostrar es el siguiente. Cuando tú vas al libro de los Hechos, te encuentras con una historia maravillosa allí. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo de Tarso, en el capítulo 7 del libro de los Hechos ocurrió algo. Yo te la voy a narrar, yo no te la voy a leer. Te estoy poniendo un ejemplo de lo que es amor. Porque hoy tú necesitas saber qué es amor. Porque si tú no conoces a Dios, entonces no amas. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Pero si tú te llenas de amor, conoce a Dios. Y ya la vida cristiana se convertirá en una felicidad porque tú vives lleno de amor. Vamos a ver el primer ejemplo. Está en Hechos capítulo 7.
Dice el verso 1 que el sumo sacerdote dijo entonces: esto es así. Y él dijo: varones, hermano y padre, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y allí empieza una historia maravillosa. Pero a donde yo te quiero llevar es a lo siguiente: que en el capítulo 7 del libro de Hechos, Pablo, que él era un judío celoso con la cosa de Dios, él era celoso. Pablo era aquel judío que cuando llegaba al templo era así tranquilo, se sentaba reverente. Pablo o Saulo en aquel momento era aquel cristiano que cuando trabajaba haciendo carpa, que ese era su trabajo, que vendía una carpa, se sacaba el diezmo, sacaba la ofrenda, la llevaba al templo. Pablo era correcto en todo. Pero el corazón de Pablo, usted le preguntaba: Pablo, ¿eres una persona de Dios? Claro, yo soy de Dios. Pablo entendía que él estaba bien, que él era el mejor cristiano. Pablo no usaba ropa inadecuada. Pablo andaba por las reglas. Pablo era un hombre muy celoso, era un hombre cuidadoso de las cosas de Dios. Y usted miraba a Pablo y decía, la gente lo veía y decía: este es un cristiano de verdad. Este es un servidor de Dios de verdad. Así era Pablo, hermano. Pablo vivía cuidando la cosa de Dios totalmente. Hasta que un día apareció Jesús, ustedes saben la historia, dejó a los discípulos, Jesús se fue al cielo, dejó a su grupo de seguidores y dentro de los seguidores habían los discípulos más unos cuantas personas que se habían sumado a la causa de Cristo dentro de lo que hoy conocemos a Esteban. Esteban empezó a predicar de Dios. Pero el problema fue lo siguiente, que cuando los seguidores de Cristo empezaron a predicar de Cristo, a un grupo de religiosos no le gustó esto. No le gustó cómo predicaban Pedro, cómo predicaba Juan, cómo predicaba Esteban. No le gustó. Y la historia dice, querido amigo, la historia dice, querido hermano, que Pablo dijo: esta gente hay que eliminarla. Esta gente hay que quitarla del medio, porque están dañando la obra de Dios. Noten, Pablo siempre creyó que todo lo que él hacía agradaba a Dios. Usted le hacía una entrevista a Pablo, si hubiese habido internet y todo esto, y le hacemos una entrevista, un live a Pablo, Pablo hubiese dicho: yo soy un defensor de la causa de Dios. Pero Pablo no estaba bien. Pablo estaba mal. Pablo no tenía a Dios en su corazón, aunque él creía que trabajaba para Dios. Porque un día Pablo decidió él mismo darle muerte a los seguidores de Jesús. Ustedes conocen la historia. Y la historia es triste porque Pablo mató a Esteban. Pablo dirigió una multitud que apedreó a Esteban. Y esta multitud apedreó a Esteban porque Esteban predicaba de Jesús, porque Esteban anunciaba a Jesús. Pablo no lo mató siendo un mundano. Pablo no lo mató siendo un drogadicto. Pablo no lo mató en una discoteca, disparó y lo mató. No. Pablo fue persiguiendo a los cristianos por orden de la iglesia. Y Pablo lo hacía en nombre de Dios. ¿Será que en la iglesia de hoy hay personas que son celosos con la cosa de Jesús y quizás no están trabajando para el Dios de la causa? ¿Será que hay personas que son celosos con la cosa de Dios y están trabajando para Satanás? Porque Pablo no estaba trabajando para Dios. Él creía que sí. Sin embargo, hay personas en la iglesia, porque yo crecí en la iglesia, que no dejaban que los niños, si los niños corrían un momento, esos niños no son de Dios. Tranquilos, son niños. En la iglesia estaba siempre llena, me recuerdo, de aquellos diáconos que nos agarraban así por las orejas. Siéntese allí, no se puede, es la casa de Dios. Le cuento que en mi niñez, cuando me hablaban de algunos diáconos, lo maldecía yo. No quería a esos diáconos, eran malos. Ningún niño nos gustaba esos diáconos. Porque el diácono nos decía: ustedes están en la casa de Dios. No estoy diciendo con esto que ahora la iglesia la vamos a convertir en un parque. No. Pero esos diáconos creían ellos que estaban enseñando a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios. Ese es el centro del mensaje. Pablo no conocía a Dios.
Porque si hubiese conocido a Dios, nunca le quita la vida a Esteban. Nunca. Nunca, hermano. Porque cuando conocemos a Dios, no trabajamos de esa manera. La historia dice que Pablo mató a Esteban. Pero me llama más la atención no lo que Pablo hizo. Toqué a Pablo para que tuviera en la historia que hay personas que dicen trabajar para Dios, pero no están trabajando para Dios. Yo te quiero decir en esta hermosa mañana que probablemente la iglesia está llena de muchos Saulo, porque luego Saulo se convierte en Pablo. Saulo, aquel hombre celoso, aquel hombre cuidadoso, aquel hombre estricto, pero no tenía amor. Yo te quiero decir en esta mañana que tú tienes que tener a Dios, y si tiene a Dios te llena de amor. Porque ahora lo vamos a ver en Esteban. Esteban conocía a Dios. Y yo te quiero decir que cuando Esteban empezó a recibir piedras sobre su cuerpo, sobre su cabeza, hermano, con una piedra que golpeara alguna parte de su cuerpo ya iba a haber dolor. Y no era una, dos, tres, cuatro, eran decenas y decenas de piedras que caían sobre Esteban. Y a medida que la sangre corría por su cuerpo, Esteban oraba. Esteban oraba. Y la oración de Esteban era al cielo. Pero la oración de Esteban se parecía mucho a la que Jesús hizo en la cruz. Esteban decía: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. No le tome en cuenta su pecado. Y Esteban murió. Dice la Biblia que Esteban vio el cielo abierto y vio al Señor sentado a la diestra. Y Esteban muere. Y Pablo, cuando da el informe, Pablo va con un orgullo. Matamos a aquel predicador que andaba en Jerusalén, ya lo quitamos del medio. Aquí el nombre de Dios tiene que ser respetado. Por eso cuando vamos a las juntas nos damos cuenta que a veces hay personas que son como Pablo, que están sentadas allí solo para venir a aplicar la ley y la ley y la ley. Pero ¿dónde está el amor? La Biblia está llena de textos que nos dicen a nosotros que si nosotros vivimos sin amor, de nada somos. Si tú vives sin amor, dice 1 Corintios, viene a ser como un címbalo que retiñe, como un hierro que suena, pero no va a hacer nada. El amor es el centro de la vida. Pablo no tenía amor por nadie, por eso le quitó la vida a Esteban. Querido amigo, querido hermano, ¿qué es el amor? Es lo que andamos buscando. Porque la Biblia me acabó de decir que si yo no tengo amor, no conozco a Dios. Yo te voy a buscar otro texto que te va a complicar más el asunto. Es fácil, pero tú te complicas porque tú quizá no entendías cómo es tener amor. Oh, pastor, yo amo a mi esposo. No. Al esposo no. Ese tú lo vas a amar siempre. Siempre lo vas a amar. Porque te enamoraste de él. Es fácil amar al esposo. Es fácil, pastor, pero yo amo a mi hijo. No, eso es fácil. Amar a tu hijo, tuvo en tus entrañas o como padre lo ha cuidado siempre. Es fácil amar al hijo. El amor se empieza a complicar por algo que dijo Jesús. Vayan conmigo, este es un ejemplo más de lo que yo quiero que tú veas. En Mateo capítulo 5, el verso 43 dice así. Mateo capítulo 5, versículo 43 dice así. En adelante, vamos a leer varios textos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Esa era la ley de Levítico 19:18. Eso estaba en Levítico 19:18. Allí decía que la ley era: ama a tu amigo, ámalo a tu amigo y aborrece a tu enemigo, odia a tu enemigo. Así se vivía en el tiempo de Moisés. Y así vivía Israel hasta ese momento, amándose lo que se daban amor, odiándose lo que se daban odio. Y tú tenías dos caminos: si me ama, te amo; si me odia, te odio. Y así vivió el pueblo.
pero Jesús vino a cambiar al mundo. Y yo sé, querido hermano, que te cambió a ti. Yo creo en ti. Quizás es que tú no conocías esta parte de la Biblia. Quizás es que tú no sabías qué era el amor. Pero quizás, querido amigo, tú no entendías que el amor no es decir yo amo. No. El amor es profundo. Vamos a verlo ahora. Siempre escucharon, amarás a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. Pero el 44 viene a cambiar las cosas, Jesús diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que te aborrecen y orad por lo que te ultrajan y te persiguen. El otro día alguien me llamó, sonó mi celular y yo respondí. Cuando respondo la llamada, era un amigo de la iglesia, un hermano de la iglesia. Me llamó. Y cuando me llamó me hizo una pregunta y me dijo, pastor, yo quiero que usted me ayude con algo. Sí, cuéntame. Me está pasando una situación en mi trabajo. Hay un compañero de trabajo que me está haciendo la vida difícil. Pastor, me saca de mis cabales, me critica, me vive acusando, me está llevando al límite. Estoy mal, pastor. Así fue la persona cuando me llamó. ¿Qué usted me recomienda que yo debo hacer? Cuando él me llamó, él está desesperado, él no encuentra qué hacer. Él tiene a alguien que en el trabajo le está quitando paz, que lo tiene mal. Y él me pregunta, ¿qué debo hacer, pastor? Yo recuerdo mi respuesta. Le dije, hermano, ese hermano que te está haciendo la vida difícil, vamos a hacer lo siguiente, vamos a resolver este problema. Yo cuando le di esta respuesta que le voy a contar a ustedes, yo después vi que el tono de voz cambió y él se sintió frustrado por mi respuesta. No le gustó. A él no le gustó mi respuesta. Fue lo que sentí. Porque cuando yo le dije a él lo que hiciera, él dijo, ¿solo eso? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Qué yo le dije? Lo que estamos leyendo. Yo le dije, si ese hombre... Si esa persona te está quitando la paz, empieza a orar por él. Pero él me dijo, ¿cómo voy a orar por él? Ora por él. Pero no ore para que Dios lo mate. No. Porque entonces estamos mal. No dice que ore para que Dios lo mate. No. Yo le dije, ora para que Dios lo bendiga. Ora para que él reciba bendición. Si él te maldice, tú lo bendices. Si él te ultraja, te maltrata y te persigue, ora por él. Ora. Y esa es la solución. Ahí fue que él me dijo, pastor, eso y ya. Solo eso. Yo noté que este amigo, este hermano, esperaba que yo dijera, cuando tú lo veas salir, agarra un bate de béisbol y cuando él esté escondido, dale 2 batazos y que ya, y dile que tú eres un hombre que te respete. No, mi respuesta estuvo basado en lo que dice la Biblia. ¿Sabe por qué, querido amigo? ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque yo conozco a Dios. Pastor, ¿será que yo estoy hablando para alguien que está siendo ultrajado? ¿Será que estoy hablando para alguien que está siendo maltratado? Quizás estoy hablando para alguien que no anda bien. En esta mañana yo te quiero decir que la Biblia te está explicando qué es el amor, qué es amar. La Biblia está diciendo ahora en el versículo 45, cuando tú practicas todas estas cosas, ora por lo que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen, ora por lo que te ultrajan y los que te persiguen. Dice el 45, para que seas llamado hijo de vuestro Padre Dios que está en los cielos. Escuchen bien, hermanos. Cuando tú empiezas a practicar el bien, cuando tú empiezas a bendecir a los que te maldicen, cuando tú empiezas a orar por los que te persiguen, por los que te ultrajan, entonces en ese momento tú te conviertes en un hijo de vuestro Padre Dios. No es de otra manera. Cuando me bauticé ya yo soy hijo de Dios. Ahí empieza la vida cristiana. Apenas empieza. Cuando tú empiezas a bendecir a los que te maltratan, tú te conviertes de verdad ahora en un hijo de Dios.
Quizá estoy hablando para alguien esta mañana que fue engañada. Pastor, el problema es que no soy yo el que tengo algo contra el hermano, es él que tiene algo contra mí y yo no sé qué hacer. Problema de él. No, problema de los dos. No hay un problema con una sola gente, hay dos problemas con dos. Pastor, pero es que yo le hablo y él no me habla, ya no le hablo más. Ay, hermano, si fuera así la vida, Jesús no nos hablará nunca. Porque cuántas veces nosotros ignoramos a Jesús y hacemos lo malo y lo malo y lo malo, y Él vuelve y nos habla y nos llama y nos da el amor que nosotros no merecemos. Allí empieza la vida cristiana, cuando empezamos a dar amor. Hermanos, porque si tú amas a los que te aman a ti, ¿qué recompensa va a tener tú? ¿No hacen así los publicanos? Y si tú saludas solo al hermano que te saluda, escuchen bien, quizá Jesús se daba cuenta que en el 2020 iba a haber una iglesia allá en Atlanta que se iba a llenar de hermanos, pero que habían hermanos. Jesús parece que lo vio y eso me duele. Parece que Jesús vio que en el 2020 allá en Estados Unidos iba a haber una iglesia de hermanos que no se iban a abrazar cuando se vieran. Probablemente estoy predicando para alguien que no saluda a otro hermano. Yo no lo saludo porque él se metió conmigo, él se metió con mis hijos, él habló mal de mí, él dijo tal cosa, yo no le hablo. Hermano, Jesús parece que miró esta imagen y dijo, si tú saludas solo a los que te saludan, allí no hay nada grande. No hay nada grande. El que se humilla será enaltecido. Nunca olvide esas palabras. Mas el que se enaltece, más el que se enorgullece, más el que se vuelve grande y poderoso y no da amor, entonces se será humillado. Yo te pregunto, hermano, ¿tú quieres ser humillado o quieres ser enaltecido? Pues la respuesta está allí. Si quieres ser enaltecido, humíllate. Y si quieres ser humillado, entonces enaltécete. Querido hermano, aquí está lo triste ahora. ¿Cómo nosotros perdonamos? Porque si no perdonamos, entonces no hay amor. Porque el amor y el perdón van ligados una cosa con otra. Perdón significa que yo olvide lo que me hizo ese hermano, lo que me hizo esa hermana, aunque me haya causado el dolor tan grande. Yo quiero terminar con otro texto. Te dije que te iba a mostrar 3 ejemplos. El primero fue Pablo y Esteban. Pablo y Esteban un día se abrazarán en el cielo. Yo siempre digo que es uno de los encuentros más hermosos que habrá en el cielo. Cuando Pablo y Esteban se encuentren, yo quiero ver ese encuentro. Porque cuando Esteban lo vea, no Pablo. Pablo cuando vea a Esteban se va a humillar delante de él. Pablo le dirá, perdóname Esteban, porque yo hice algo que nunca debía hacer. Pablo se va a humillar, pero yo quiero ver la actuación de Esteban, que ya la sé, porque él la demostró cuando estaba recibiendo las piedras en su cabeza. Ya yo la conozco. Cuando Esteban moría, oraba por Pablo. Hermano, la solución está en que tú empieces a orar por lo que te han causado dolor. Esa es la práctica. Empieza a amar a esa gente. Empieza a amarlo de corazón. ¿Por qué quiero ver a Esteban? No a Pablo. A Pablo ya sé que se va a humillar delante de Esteban. Porque si Esteban no tiene a Dios en su corazón, le va a decir a Jesús, yo no quiero este cielo, sácame de aquí. Créame otro cielo a mí. Y Dios no va a crear otro cielo por Esteban. Yo no me imagino que Esteban le decía a Jesús, Jesús, tú y yo vamos a romper todas las relaciones. Yo no quiero estar en este cielo porque salvaste a Pablo. Y ese Pablo es malo. Esteban no va a decir eso, hermano. Yo estoy seguro que no. Porque cuando moría oraba por Pablo. Esteban, cuando ve a Pablo, lo abrazará. Hermano, lo abrazará. Lo va a besar en su cuello cuando Esaú y Jacob se encontraron, se besaron. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque Esteban conoció a Dios.
en esta mañana yo quiero que tú conozcas a Dios. No se conoce a Dios estudiando la lección de escuela sabática y me sé los versículos y sé las profecías y sé mucho de administración de iglesia y sé de esto. No. Allí no dice eso. Allí dice, el que no ama no conoce a Dios. Porque el que no da amor no conoce a Dios. Porque si tú amas, entonces eres nacido de Dios. El último ejemplo de esta mañana está en el primer libro, en la primera carta de Juan. Vamos a primera carta de Juan otra vez. Allí empezamos, allí terminamos. Primera de Juan, ahora capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 10. Escuchen bien. Yo le dije a ustedes que el pecado, el perdón, el amor son una mezcla de que tú tienes que sacar el pecado, tú tienes que llenarte de perdón, porque cuando te llena de perdón te llena de amor. Y cuando te llena de amor, tiene a Jesús en tu vida, tiene a Dios en tu corazón. Mírenlo aquí, vamos a verlo. Primera de Juan 3, versículo 10. En esto se manifiestan quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Esto me asusta. O sea que esta carta que escribió Juan no fue para los impíos, porque allá afuera ya sabemos que son hijos del diablo. No, esta carta el apóstol Juan se la escribió a la iglesia metropolitana. Sí, fue a nosotros que nos la escribió, a los que somos ya seguidores de Dios. Él le dijo, en esto se manifiestan quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo. Yo me pregunto, ¿será que en la iglesia hay hijos de Dios y hay hijos del diablo? Hermano, tristemente la respuesta es sí. Pero yo vengo en nombre de Jesús a sacar a los hijos del diablo y pasarlo a la fila de Dios. A eso vinimos en esta mañana. Porque quizá tú estabas en la fila equivocada porque no conocía a Dios. Quizá tú estás en la fila del diablo porque no conocía a Dios. Porque si tú conoces a Dios, te sale de las filas del diablo y ya eres hijo de Dios, como decía Mateo 5:43. Ya eres hijo de vuestro Padre Dios, decía el mismo Jesús cuando empieza a practicar el amor. En esto se manifiestan los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pastor, pero yo tengo mi grupito en la iglesia, yo amo. No. El problema no es que tú te juntas con María y Juana, Pedro y Juan, Antonio y Lucas. No. Es que Pedro, Antonio, Juan, María, Juana, Felipe, Antonio, todos sean lo mismo y se amen y se abracen y haya paz y haya armonía y haya felicidad. Pero tristemente hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y los hijos de Dios y los hijos del diablo no son lo mismo. El Señor está llamando a su pueblo en esta mañana para que se unan todos como los hijos de Dios. Y ya no haya grupismo. Que yo soy de Venezuela, que yo soy de Nicaragua, que yo soy de Costa Rica, que yo soy de México, que yo soy de allá. No, yo soy del reino de los cielos. Cuando somos de Dios, somos del reino de los cielos. Esa es nuestra ciudadanía, el reino de los cielos. No, pastor, espérese que usted está diciendo cosas que usted no sabe. Es que la hermana María, la hermana Juana, la hermana Antonia dijo esto de mí y yo lo tengo que resolver. No resuelva nada. Que si Jesús hubiese resuelto los problemas como tú los resuelves, tú no hubiese tenido salvación. Porque cuando Él estaba en la cruz, así clavado en la cruz, los ángeles estaban esperando la orden para venir y vengar la sangre que Cristo ya había derramado. Pero Jesús dijo, no, Padre, perdónalo. No tome venganza. No le tome en cuenta esos pecados. Déjalo. El diablo quería que Jesús hiciera eso para que no muriera por la humanidad. Pero Él murió por ti. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no se resuelven los problemas. No se resuelven los problemas odiándonos. Los problemas se resuelven amándonos. Dejando pasar. Que Él dijo, que aquel dijo, que diga lo que quiera. Yo amo a Dios y te amo a ti también. Y te sigo hablando y te sigo saludando y te sigo tratando como si nunca hubiese pasado nada. Pero el diablo nos engañó desde niño y nos enseñó y nos educaron. A veces cuando tu niño llega a la escuela, mami, me hicieron tal cosa, ¿qué tú le dices a tu hijo?
¿Ora por él? ¿Ora por ese amiguito? No. ¿Sabe qué le decimos al niño? No te dejes dar. Y si te dan, dale. Desde niño enseñamos por el enemigo a crecer sin amor. Pero hoy Dios vino aquí para cambiar nuestra vida. Sigue diciendo, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, dice el versículo 11 de 1 de Juan 3. Que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del diablo y mató a su hermano Abel. Es que siempre el diablo tiene un grupo. Tristemente me da tristeza decir, pero hay gente que se dejan usar por Satanás. Cuando tú empiezas, en vez de traer amor a la iglesia, trae chisme, trae crítica, trae agonía, trae problemas, tú no estás siendo utilizado por Dios. Tristemente, hermano, estás siendo utilizado por Satanás, como era Caín. Dice la Biblia que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel. ¿Qué pasó con Caín? Sintió celo. A mí me da preocupación porque en la iglesia hay un grupo de personas que se amargan la vida porque aquel tiene un cargo y yo no. Entonces vienen los problemas. El pastor siempre tiene su gente, a mí no me toman en cuenta, y ahí viene Satanás y entra a tu vida. Así era Caín. Cuando vio que Dios le agradó a Abel, se enojó, criticó, dijo cosas de Abel hasta que lo mató. Hermano, no. Entiende la Biblia que está bien clara hoy diciéndote qué es conocer a Dios. Versículo 12 dice, no como Caín, que era del diablo y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa mató Caín a Abel? ¿Por qué? Dice aquí, porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano Abel eran justas. No, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo te aborrece. Aquí te está diciendo la Biblia que si allá afuera alguien me dice, pastor, a mí no me cae bien usted predica mucho de Dios, eso no me extraña. A mí no me extraña que afuera nadie me quiera. ¿Saben qué me extraña a mí? Que hay gente en la iglesia que ni se saludan. Que si se sentó alguien en el banco, me levanto y me voy atrás. Eso sí me extraña. ¿Sabe por qué eso me extraña? Porque entonces el mundo que te aborrezca no hay problema, pero cuando se aborrecen dentro de la iglesia, la cosa es triste. Eso me preocupa. Y eso le preocupa a Dios. Dice el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Oigan, ¿cuándo es? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a los hermanos. Tremendo. Ya está clara la palabra de Dios. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si tú no entendías la Biblia, hoy Dios te está hablando. Ama a los hermanos, ámalo. Ya olvídate de lo que te hizo. Ya olvídate de lo que te quitó. Ya olvídate de lo que no te dio. Ya olvídate de lo que dijo o no dijo. Olvídate, ámalo. Pastor, yo no tengo nada contra él, pero no le hablo. ¿Dónde está la? No, ve y abrázalo. Ve y salúdalo. Invítalo a comer. Invítalo. Pero así no vivimos. Dice más. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Tremendo, la Biblia es muy dura. Y noten que el sermón me parece duro, pero es una bendición hoy. No es que yo quiero ser duro con la gente, es la Biblia que te está diciendo que no te deje engañar de Satanás, que tiene que haber amor en la iglesia, tiene que haber amor en el pueblo de Dios. No más crítica ya. Quizá Dios ha permitido todo esto para que tú tengas un encuentro con Dios en este receso, de que tú reflexiones que Dios quiere cambiarte. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor. ¿Cuándo conocemos el amor? En esto que se conoce el amor, en que Dios puso su vida por nosotros. Eso fue amor, se demostró en la cruz, eso es amor. Pero ahora, ¿cómo tú demuestras el amor? Dice, también nosotros debemos poner vuestras vidas por los hermanos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú darías tu vida por tu hermano? No el hermano de sangre que parió papá y mamá. No. Yo pregunto, ¿tú darías la vida por tu hermano de la iglesia? Yo creo que sí.
Yo sé que estoy hablando para la iglesia que hoy ha entendido que hay que amarse y que ya no más crítica, ya no más problema, ya no más. Cuando todo esto termine, cuando volvamos a la iglesia, yo quiero ver ese día. Que ustedes no olviden este mensaje de hoy. Cuando vuelvan a la iglesia, empiecen a abrazar a los hermanos y dile cuánto tú lo extrañabas. El orgullo es lo que nos detiene a salvarnos. Nada más. ¿Te quieres salvar? ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Empieza a practicar el amor. Con los que no lo merecen, no con el que lo merece. Ya eso lo vimos. Termina aquí diciendo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino con hecho y en verdad. En esta mañana, no es que yo quiero ahora que tú empieces a decir de lengua, te amo, y tu corazón sigue sucio. No. Tú empiezas a manifestar el amor cuando tú hasta da la vida por ese hermano. Tú empiezas a manifestar ese amor cuando tú haces todo por ese hermano. Querido amigo, yo quiero concluir en esta mañana contándote una historia y hacerte un llamado. La historia que te voy a contar sucedió en Sudamérica. Un día un señor estaba en su casa con su esposa y su hijo recién nacido, un bebecito pequeño. Y cuando ese hombre estaba con su esposa y con su hijito que acababa de nacer, apenas tenía unos meses nacido, él estaba con su esposa. Y en ese momento sonó el timbre de la puerta. Él se levanta de su sofá, él se levanta del mueble y corre hacia la puerta. Cuando mira por la rejilla a ver quién lo visitaba, a ver quién llamaba a la puerta, era otro amigo. Oigan, ¿qué amigo era este? Un amigo que él no tuvo miedo en abrirle la puerta. No era un extraño, era un amigo. Eran tan amigos que entre ellos se prestaban dinero. Pero oigan bien, cuando hay dinero por el medio se rompen amistades. Pastor, me robó dinero, ya yo no quiero saber de él. No, síguelo amando. Quizás tú tienes más cuidado ya en prestarle más dinero, pero síguelo amando. No rompa tu amistad por $1,000, $2,000, $3,000, ni $5,000. No hay precio por ese hermano. Pero este hombre en la historia dice que aquel hombre estando en su casa con su esposa y su niño, cuando miró era un amigo a quien él le debía un dinero. Parece que el amigo fue a cobrar el dinero y por eso tocó a la puerta. Cuando él miró era el amigo y no tuvo miedo, abrió la puerta. Pero cuando abrió la puerta ocurrió algo. El señor venía a cobrar su dinero. Y como él venía a cobrar su dinero, entonces ocurrió esto. Él sacó, en sus manos traía una escopeta calibre 12. Y cuando aquel hombre abrió la puerta se encontró que inmediatamente aquel amigo le dijo, vine a cobrar mi dinero, o me paga o te mato. Hermanos, amigos, aquel hombre no estaba listo para pagar porque no tenía dinero. Pero él se asustó y dijo, ¿qué pasa, brother? ¿Qué pasa, amigo? ¿Me va a quitar la vida por un dinero que sí te voy a pagar? Te dije que me pague o te mato. Porque yo no soy relajo. Mi dinero no es un cuento. A mí hay que pagarme. Y fue cuando aquel hombre le dijo, pues yo no tengo dinero ahora para pagarte. Te dije que si no me paga, y le disparó. Hermano, fue un solo disparo porque fue letal. La escopeta 12 tiene municiones múltiples y salen disparadas así. Muchas municiones. Explotó delante de él a quemarropa, impactó su pecho, le abrió todos los órganos allí, se los destruyó y murió. Pero la historia empieza apenas aquí. Cuando el hombre recibe el disparo que cae tendido de muerte, su esposa que estaba en la sala vio al asesino. ¿Sabe quién fue? Porque vio toda la conversación. Y cuando llegó la policía que levantaron el cadáver, la esposa inmediatamente acusó a este hombre y dijo, fulano de tal mató a mi esposo. Vino aquí, ella lo contó todo, como fue, no habló mentira. Pero la historia es más triste ahora. Porque aquel hombre que le quitó la vida a este señor era muy rico. Lo llevó la policía, lo detuvo, le dice,
usted está siendo detenido porque ha sido acusado de quitarle la vida a alguien a tal hora en tal edificio. ¿Y saben qué dijo aquel hombre? Yo no he hecho nada. Sabiendo él lo que había hecho, dijo que no. Pero ahí empieza el proceso. La policía empezó la investigación, los jueces empezaron juicio, pero la historia es tan triste que la justicia solamente tenía como testigo a la esposa. Y en juicio, aunque ella podía ser testigo, no iba a tener mucha fuerza el testimonio de la esposa, porque el abogado inmediatamente iba a decir, ella es su esposa y está acusando a mi cliente. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están? Mi esposo no estaba, mi cliente no estaba allí. Y dice la historia que durante el juicio que se le hizo a aquel hombre, el cual fue declarado libre, él buscó a 5 amigos más poderosos que dijeron que ese día, a esa hora, aquel hombre estaba a cientos y cientos de kilómetros en una reunión de negocio, que él no podía haber hecho eso porque estaba con ellos. Y 5 pasaron por el estrado diciéndole al juez que él no había hecho nada. Los testigos y el juez dijeron, no hay evidencia de que este hombre mató a este hombre. Esto le dolió a su esposa en su corazón, porque ahora el asesino de su esposo no solo le quitó la vida, sino que ahora estaba siendo declarado libre. Hermanos, la esposa juró que iba a vengar esa muerte. Dijo, no se quedará así la muerte de mi esposo, un día lo voy a vengar. Pero la historia me llama mucho la atención, porque la manera en que la esposa iba a vengar esta muerte es más trágica todavía. Recuerdan que aquel hombre dejó un niño recién nacido. Este niño empezó a crecer. Y cuando este niño tenía la edad de 6 años, llegaba el día de Reyes, el día en que le dejan los reyes a los niños. ¿Y saben qué hacía esta madre? No le compraba reyes. No le daba reyes a este niño, no le regalaba nada. Y cuando el niño salía a la calle, que veía a sus amiguitos jugando, y él llegaba a casa, mami, hoy es el día de Reyes, ¿por qué yo no tengo reyes? La mamá lo tomaba de la mano y le decía, ¿sabes por qué tú no tienes reyes? Porque no tiene papá. Y como tú no tienes papá, no va a tener reyes. Si tú quieres tener reyes, cuando tú crezcas, tienes que matar a quien mató a tu papá. Y el niñito decía, si yo no tengo reyes y es porque mi papá murió, porque alguien lo mató y yo tengo que matar a ese hombre, yo lo voy a matar, mamá. Sí, tiene que matarlo. Hermano, esto es triste. La madre estaba preparando a su hijito para que vengara la muerte de su padre. Así trabaja Satanás. Y así es que quizá hemos crecido nosotros. Hemos crecido como este niño, lleno de odio, lleno de dolor, lleno de venganza. Pero hoy Dios ha venido a romper las cadenas que han atado nuestra vida por años, aún estando ya en la iglesia. Hoy Dios dice, ámense. Pero vamos a ver el amor de Dios, como en esta historia que está tan fea, como Dios llega, como llegó a aquel barrio allá, como debe llegar aquí, allá en Santo Domingo, en aquel barrio donde una niña muere y todo está destruido. ¿Cómo? De esta manera. El niño empezó a crecer. El niño siguió creciendo, pero todo su crecimiento fue odiando a aquel hombre. Cuando tenía la edad de 20 años, ya estaba fuerte, ya sabía disparar, ya tenía alma. Le dijo a su madre, mami, ¿cuándo lo mato? Porque la mamá siempre le decía, lo vas a matar cuando yo te ordene. Sí, mami, cuando tú me digas, ya estoy listo. Hasta que un día la mamá le dijo, hijo, ha llegado el momento. Tiene que vengar la muerte de tu padre. Mátalo. Pero recuerda, te he preparado para que venga la muerte de tu padre, pero no lo puedes matar en público. Tienes que matarlo en secreto, donde nadie te vea, porque tú no vas a ir a la cárcel. Lo vamos a hacer igual que él. Hazlo, pero con cuidado. Ok, mami. Era una orden porque era un soldado preparado desde niño para odiar a este hombre y matarlo. Este niño ya era un hombre, un adulto, un joven ya fuerte. Tomó su pistola, se echó su pistola, se montó en su vehículo y le fue buscando a este hombre hasta que lo encontró. Pero la historia dice que él pasó todo el día siguiendo, buscando un momento oportuno para matarlo, pero no lo encontró. Llegó la noche y el joven lo seguía de cerca, al asesino de su padre. Cuando llegó la noche, aquel hombre, ya de 20 y tanto de años que había matado a su papá, su vida había cambiado. Noche, el hombre llegó a la iglesia. Como el joven lo seguía, el joven también llegó a la iglesia.
El hombre se sentó y el muchacho también se sentó allá atrás. Esa noche el pastor predicaba. El muchacho no fue a la iglesia a escuchar nada de Dios, fue a matar a un hombre. No pudo hacerlo esa noche. Llegó a la casa frustrado. Mamá, yo no pude matarlo. ¿Por qué? He fracasado. Y la mamá dijo, no, mañana lo hace, tranquilo. Levántate mañana y hazlo. Y dice la historia que al otro día el joven se levantó, lo siguió, llegó la noche y llegan a la iglesia otra vez. Y eso pasó durante 5 noches. El muchacho detrás de este hombre llegaba por último, cuando ya la noche llegaba a la iglesia. Y fue ya en la 5ª noche cuando el pastor empezó a llamar. El pastor empezó a llamar. Y dice la historia que aquel hombre ya había entregado su vida a Dios hacía tiempo. Pero aquel muchacho no sabía nada de eso. Aquel muchacho estaba listo para matar a este señor. Pero ¿saben qué ocurrió? Empezó la voz de Dios a hablarle a aquel muchacho. La historia nos dice que aquel muchacho, cuando escuchó el sermón, empezó el Espíritu Santo a tocar su corazón. Y cuando él sentía que Dios le hablaba, él mismo decía, no, yo no vine aquí a entregarme a Dios, yo vine aquí a matar a un hombre. Pero el pastor seguía, el pastor hacía el llamado, el pastor le decía, vengan. Y fue allí cuando el Espíritu de Dios siguió tocando a aquel muchacho hasta que se paró y pasó al frente, llorando. Porque aquel muchacho se dio cuenta que era nada sin Dios, que había crecido sin Dios, que estaba listo para matar a otro hombre y que su vida iba a ser un desastre y que ya estaba siendo un desastre. Y fue allí cuando pasó llorando. El hombre que mató a su padre estaba allí. Ya había entregado su vida a Dios hacía tiempo. Ya el hombre era diácono de la iglesia y era un hombre que estaba trabajando en la campaña de esa semana evangelística. Y cuando vio al muchacho llorando sin conocerlo, se levantó porque él ayudaba en las campañas, fue y se acercó al muchacho inocente, él no sabía nada. Y cuando lo vio llorando, lo abrazó para consolar a aquel joven. Él no sabía quién era, pero la historia dice que este joven, cuando miró a su lado, se dio cuenta que era el asesino de su padre. Fue allí cuando ya el llamado se perdió. Cuando él miró que quien lo abrazó fue el asesino de su padre, lo empujó. Apártate de mí. Y sacó su pistola. Fue allí cuando la iglesia se escandalizó. Y él le apuntó así. Y le decía, te voy a matar porque tú mataste a mi papá. Te voy a matar. Pero lloraba. Porque ya que el joven había tenido un encuentro con Dios, pero él salió a hacer algo. Tristemente, él no quería ceder. Estaba apuntando. Y fue allí cuando el pastor decía, joven, pastor, no se meta que no es con usted. Es con él, yo lo quiero matar, pastor. Y el pastor le decía, no, hijo, no lo hagas. Sí, pastor, es que usted no sabe nada. Este hombre mató a mi papá. Fue allí cuando el hombre tirado en el suelo se dio cuenta que este muchacho era aquel niño que había dejado sin padre cuando él mató a aquel hombre. Y fue cuando él le dijo desde el suelo, ¿te puedo hablar? A mí no me hables nada, te voy a matar. ¿Te puedo hablar? Y ahí fue que el pastor dijo, hijo, déjalo que se exprese. Y el muchacho le dijo, dime a ver, ¿qué me quiere decir? Le dice, sí, maté a tu papá. ¿Lo ve, pastor? Lo está diciendo, míralo ahí, lo mató. Sí, maté a tu papá. Pero yo creía que matando a tu padre resolvería los problemas. Tu papá me debía dinero y no me quería pagar y yo lo maté. Para mí esa era la solución. Y yo pensé que estaba resuelto todo. Pero no, mi vida se convirtió en la vida más miserable después que maté a tu papá. Ya yo no dormía, ya yo no era feliz, ya yo no era la persona que tú crees. Mi vida fue un desastre y mi riqueza se descabó. Yo me volví nada hasta que un día conocí a Jesús. Mi vida cambió. Y recuerdo que cuando me iba a bautizar, el pastor, le dije, pastor, me quiero bautizar, pero yo le voy a confesar algo. Yo maté a un hombre. Y el pastor le dijo, no hay problema, si mataste a un hombre, Dios te perdona. No, pastor, no es simplemente que Dios me perdona, es que ese hombre que yo maté, nunca lo pagué. Y fue allí cuando el pastor le dijo, ve al juez y dile lo que hiciste y ve a la cárcel. Yo me levanté de ese día para que, como había entregado mi vida a Dios, visité al juez, le dije, juez, ¿se acuerda que el juicio que usted me hizo, yo era culpable y me declaran inocente? Métame a la cárcel. El juez me dijo, hijo,
Después de 10 años los casos se caen y ya no pueden ser abiertos, así que queda libre. Me dejaron libre. Fui donde tu madre, le pedí perdón, pero tu madre me dijo que no me iba a perdonar, que algún día yo iba a pagar, que alguien me iba a quitar la vida. Lo que nunca me imaginé era que eras tú. Así que, hijo, tú me puedes matar. Ya estoy listo para morir. Pero una cosa te digo, que yo voy a morir en paz, porque ya conocí a Dios. Pero tú no tendrás una vida de paz si no conoces a Dios. Si me quiere quitar la vida, hazlo. Fue allí cuando el Espíritu Santo volvió a hablar a través del pastor. No, hijo, ven, dame el arma, no lo haga. No lo haga ya. Mira, Dios cambió la vida de este hombre y puede cambiar la tuya. Y el pastor le tomó el alma al joven. Aquel hombre se levantó, volvió y abrazó al muchacho. Y hermano, el muchacho abrazó al asesino de su padre y juntos lloraron. Qué frustración para Satanás, porque ahora Dios cambió la vida. Yo quiero terminar diciéndote, qué frustración va a tener Satanás contigo en esta mañana. Porque él te ha preparado durante muchos años para que tú no hables con nadie. Satanás te ha preparado por muchos años para que tú vivas una vida de tristeza. En esta mañana Dios te ama. En esta mañana Dios te quiere mucho. Y ya Él quiere que la iglesia de Dios cambie. Yo sé que hablé para muchas personas hoy en el nombre de Dios. Para que muchas personas cambien de vida. Para que ya no haya más odio. Para que ya no haya más rencor. Para que la iglesia se abrace. Para que ya echen a un lado los problemas. Yo quiero sacar de las filas del diablo a los que son hijos del diablo. Yo quiero que pasen ahora a la fila de Dios. Tú que estás en tu casa escuchando, ¿a qué fila tú perteneces? No digas a la fila de Dios de una vez. Piensa, ¿hay hermanos que tú no le hablas? ¿Hay hermanos que tú no los saludas? ¿Hay hermanos que no comes tú con ellos, ni los saludas ni le hablas nunca porque te hicieron algo a ti o a tus hijos? Si a eso está pasando en tu vida, sal de las filas del diablo, porque ya todavía no eres de Dios. Sal, pero no salgas diciendo ya voy a salir. No, toma el teléfono, llama a ese amigo, llama a ese hermano y pídele perdón. Pastor, pero que él fue el que me ofendió. El que se humilla será enaltecido. Humíllate. Entrégale tu amor. Empieza a darle amor, aunque no lo merezca, para que sea llamado hijo de vuestro Padre Dios. Querida iglesia, ¿a qué fila tú perteneces? ¿De qué lado tú estás? Yo quiero que tú pases a la fila de Dios y que en esta mañana, no porque tú hayas sido dirigente toda esta vida, está ya en el lado de Dios, porque Pablo no estaba en el lado de Dios. Creía él, pero no era así. ¿Saben cuándo Pablo pasó a la fila de Dios? Cuando tuvo un encuentro con Jesús. Quizá el encuentro con Jesús es esta mañana. Ábrele tu corazón a Dios. Perdona a quien te ha hecho daño. O perdona o ve y humíllate a quien tú le has hecho daño también. Que Dios te bendiga. Y que el Señor habite en tu corazón. Y que Él sea tu Dios. Y que tú seas la persona que esté llena de amor por toda la eternidad. Oramos. Que Dios nos bendiga, Señor. Que podamos tener fuerza en este hermoso día para llamar a las personas que le hemos causado dolor o que nos han causado dolor a nosotros. Querido Jesús, estoy orando por la iglesia. Oro por la iglesia, Señor, porque hay corazones que están heridos. Hay familias, padres, que no están teniendo un encuentro contigo total, porque hay familias aquí que necesitan reconciliarse. Padre, hay personas aquí que necesitan de ti. Por favor, que hoy ellos puedan entender este mensaje y que si no lo entendieron lo vuelvan a poner, que lo vuelvan a repetir hasta que entiendan que tú hoy le has dicho a la iglesia de Dios, a la iglesia metropolitana de Atlanta, a los amigos que nos escuchan en diferentes lugares, no importa la iglesia, Dios te está diciendo en esta mañana, por favor, sal de las filas del diablo y empieza a amar a quien no lo merece, porque es fácil amar a quien lo merece. Lo difícil es dárselo a quien no lo merece. Padre, perdónanos y ayúdanos a amarnos unos a otros. Gracias, oh Dios, por el perdón. Gracias por recibirnos en tus filas en esta mañana.
Oro, oh Dios, no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.